Bueno, bendiciones. Eh, Vamos a estudiar la palabra. Qué bueno otra vez estar listo. Ya estamos, me confirman acá. Empezamos así por Facebook como pa. Pero bueno, es una bendición. Vamos a estudiar hoy acerca del día de reposo. Amén. Eh, Creo que hay una enseñanza que se llama El Templo en YouTube, donde hablo un poquito más técnicamente con versos acerca del Yom Shabbat, del día de Shabbat, del día de reposo. Hoy vamos a verlo desde otra perspectiva. Hay algo muy importante sobre el reposo. Déjenme, yo coloco acá el link de YouTube. Eh, Vamos a mirar algo acá. Así que prepare su lápiz, prepare su cuaderno. Vamos a ver algo especial en esta tarde. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos que se conectan. Qué bueno, mono, a veces también, bueno, uno está enseñando a hermanos nuevos que se conectan, me avisaban en esta mañana, que saludar a los hermanos, de dónde se conecta, cómo ha estado, qué bueno saludarles y los quiero saludar a todos, a mi hermano Dani, a mi madre que está ahí en línea, y a, bueno, a todos los que empiezan a conectarse, a la hermana Sara, al hermano Abraham, a la hermana Jimena, a la hermana Luz, eh, a Ketsia Vela, gusto saludarla también, y vamos a hablar sobre el Yom de reposo. Sí, y le repito, hay una enseñanza que se llama El Templo que está en YouTube, donde hablo un poquito más específicamente. Y hoy lo vamos a mirar desde otra perspectiva, recordándoles que también estamos por el canal de YouTube y también estamos por TikTok. En TikTok hay pequeñas enseñanzas de 3 minutos, de 5 minutos que sé que le van a hacer bien a usted, que van a ser de bendición para su vida. Amén, entonces vamos a empezar, pero antes vamos a pedir que el Rúa de revelación esté con nosotros. Aprenda ese consejo y aprenda esa forma de orar, Señor, que tu espíritu de revelación hoy venga a mí y que yo, Señor, que yo pueda hoy entender tu palabra y discernirla. Señor, estamos aquí en esta tarde después de mis hermanos haber cantado, alabado tu nombre. Nos encontramos aquí y solo pedimos, Señor, tu bondad, tu gracia, espíritu de revelación para poder entender los misterios y los secretos que hay en tu palabra, Señor. Para poder comprender, para poder entender, mi Señor. Para tener las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer al Mesías y cómo cuadran todas estas cosas, Señor, que a veces para nosotros se nos vuelven un misterio. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. El lején está servido a la mesa y por eso te agradecemos, Señor. Y por eso te bendecimos y te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Yeshua pedimos revelación, dirección, Señor. Un mismo pensamiento y un mismo sentir. Toma el control de mis labios. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Espíritu de revelación. Eso es tremendo. Cuando el Rúa viene y le permite a usted entender lo que usted antes no entendía. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Y voy a hacer un aporte de un video que me envió el hermano Daniel, nuestro hermano Daniel. Y él me envió un video y el pastor decía algo interesante. Voy a comenzar con eso y luego nos vamos a ir por otro lado. Un saludo a Joan Sebastián Medina. Qué gusto poderlo tener acá. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 1. Miren lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim ¿en qué Yom? En el Yom séptimo. La obra que hizo. Y reposó, el día séptimo, reposó, es decir, cesó de trabajar, de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al Yom séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Una de las cosas más asombrosas que Elohim quiere llevar y a donde quiere llevar al hombre es ¿a qué? A un reposo. Libro de Marcos capítulo 2, versículo 27 dice que el sábado fue creado por causa de el hombre y no el hombre por causa del sábado. Y ahí hay una gran diferencia. A propósito, ¿usted sabía que esa palabra de Yeshua ya la había dicho un rabino antes en Israel? ¿Y que él está citando a un fariseo? Si no lo sabía, pues es bueno que vaya entendiendo que Yeshua de Nazaret les hablaba a ellos también con los mismos textos de ellos. Así que la frase de que el sábado es creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ya la había dicho un rabino muchos años antes de Yeshua. Y Yeshua la toma porque no está mal. Y es la verdad. ¿Cuál es la intención del sábado? Ser creado por causa
del hombre. Es decir, el hombre necesita un reposo. Elohim le quiere dar al hombre un descanso, un deleite. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando el hombre pecó, ¿cómo Elohim va a estar en el reposo si el hombre acabó de pecar? Y ahí es cuando usted entiende las palabras de Yeshua cuando él dice, mi padre y yo aún trabajamos. Que para los judíos ese dicho fue muy escandaloso. ¿Cómo así si ya reposó en el séptimo día? Y no habían entendido que de una manera alegórica el libro del Génesis está diciendo que cuando no había pecado, que cuando él había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, cuando se había puesto en su corazón crear a Adán conforme a su imagen y semejanza, no dependió de Adán. No, Adán no tuvo que hacer ayunos, Adán no tuvo que hacer oraciones, Adán no tuvo que hacer penitencias. No, Dios le crea, Elohim le crea en ese instante conforme a su imagen. No fue por obras de Adán, fue por la decisión de Elohim, por su voluntad. Por eso el Nuevo Testamento va a decir que los que son engendrados de Elohim, de su voluntad, no de la voluntad de carne y sangre, sino de la voluntad de Elohim. El hombre cae en pecado y con pecado usted no puede hacer algo, que es que reposar. Se dañó el reposo. Con pecado no puede reposar. Por eso Yahshua dice, mi padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿Por qué? Porque hasta ese día no había consumado Elohim la obra, otra obra nueva que él empezó a hacer a través de Cristo, donde él iba a dar el verdadero reposo al corazón del hombre. Entonces venimos diciendo que a donde Elohim nos quiere llevar es ¿a qué? A tener un completo reposo. Pero para poder tener ese reposo, tú tienes que ser libre de algo que se llama pecado. Así que el hombre sin Cristo no puede entrar ¿en qué? En reposo. Vamos a mirar uno de estos ejemplos de cómo incluso en el Antiguo Testamento el arca, que simboliza la presencia divina, ¿sabe qué era lo que buscaba el arca cada que se movía la nube? Buscarle un reposo a su pueblo. Libro de Números capítulo 10, versículo 33, si nuestro hermano nos ayuda. Números capítulo 10, versículo 33, dice de la siguiente manera. Números capítulo 10, versículo 33. Así partieron del monte de Yahweh camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. En hebreo es menujá, que también significa reposo. Fue el arca buscándoles ¿qué? Reposo. ¿Qué es lo que Elohim tiene en su corazón desde la creación del hombre y aún desde cuando creó el pueblo llamado Israel, como cuando lo toma para sí? Al igual que con Adán, el plan para los israelitas era buscarles un lugar de descanso. Era buscarles un tiempo, un momento, y no solo un tiempo, sino un lugar de quietud donde el hombre pudiera hallar descanso. Por eso vemos que el hombre es creado en el 6º día y al 7º ¿qué? Va a reposar. ¿Por qué no es creado desde el principio? Elohim no le enseñó a orar, Elohim no le enseñó a crear, a hacer obras. ¿Qué fue lo primero que le va a enseñar a Adán? Adán, te voy a enseñar a reposar. Te voy a enseñar lo que significa el reposo. Juan capítulo 5 versículo 17 dice, y Yahshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque ese cese en el principio, en el libro de Génesis, y ese reposo creado no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído en pecado. Y Adán no puede permanecer en el lugar de reposo y en el lugar de descanso con pecado. No puede descansar. Ahora entiende las palabras cuando Yahshua dice, vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados y cansados, porque yo les haré descansar. Entonces hasta el día cuando Yahshua menciona esta palabra, dice, mi padre y yo trabajamos. ¿Notó algo en el Génesis? Fueron acabados los cielos y la tierra y el ejército. ¿Cuál es una de las últimas palabras que Yahshua dice cuando está en la cruz? Consumado, acabado es, ¿qué? La obra que se le encomendó en la tierra. Ha terminado, Padre. Consumado es. En ese momento y mediante la fe es cuando un hombre a través de la fe y de la obediencia a la verdad
puede entrar en el verdadero reposo. Yo le estoy dando la teoría, pero yo espero que usted experimente esto en su vida. Así como fueron acabados los cielos y la tierra y el ejército para que Elohim, mire lo que dice el verso 2, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó. ¿Qué es lo que se necesita para entrar en el reposo? Primero se tiene que acabar ¿qué? Una obra. ¿Quién acabó la obra? Cristo, el Padre a través del Hijo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La obra pertenece al Padre, así como los primeros 6 días de creación fueron de Yahweh. El hombre que tuvo que hacer, reposar. De la misma manera, en Cristo usted no está llamado a orar para justificación ni para salvación. Usted está llamado para reposar y creer mediante la fe en aquel que dijo: consumado es. Está terminado. Dios me decía: lo que yo terminé, ¿por qué tú lo quieres seguir trabajando? Lo que yo ya acabé y lo que yo ya establecí hace 2000 años, ¿por qué mediante tus obras lo quieres terminar tú? Puestos tus ojos en mí, es lo único que te pido, fe. Pon tus ojos en mí y entrarás en mi reposo. El día que el hombre comprenda que en Cristo, en la cruz del Calvario, en ese madero se consumó la obra perfecta que él se había propuesto hacer, ese día el hombre va a entrar ¿en qué? ¿Qué es lo que viene después de un largo día de trabajo, después de una obra? Descanso. Creyendo por fe en Yahshua el Nazareno, entraré en algo que se llama reposo. No voy a dar más especificaciones, creo que ya hay 2 enseñanzas acerca de esto en YouTube. Acabamos de ver que en Números capítulo 10 versículo 33 el arca solamente quiere buscarle algo al hombre: reposo. Porque parece ser que cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que perdió? El estado de tranquilidad, el estado de reposo, el estado de quietud, el estado de serenidad y el estado de calma. Ahora entiende por qué usted ha tomado decisiones y ha fallado. Porque la naturaleza pecaminosa la utiliza el diablo. Porque el diablo se mueve ¿en qué? En las emociones, en la inseguridad, en la depresión. El diablo se mueve ¿qué? Cuando su alma está agitada, cuando usted no está en calma, cuando usted no tiene paz. Y por eso es que tomamos decisiones y nos va mal, porque las estamos tomando en la carne. Por eso uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Paciencia, la templanza, la mansedumbre. Una vez el padre me decía, me acuerdo que me lo dijo en un mal, me decía: Daniel, mira esto. Empieza a mirar todos los frutos del Espíritu. Y yo: amor, gozo, paz. Empecemos desde aquí: paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿No es que es todo lo contrario a la carne? Al agitamiento, a la brusquedad, a callar, a la calma. Cuando los discípulos estaban en el mar y las olas crecieron tanto que se hundían, solo la voz de Yahshua fue la única que pudo aquietar la tempestad que estaban viviendo los 12 dentro de la barca. Solo Yahshua y la voz de él, y el que entres en su reposo hará que todas esas voces que hablan en tu cabeza de inseguridad, de desconfianza, de dolor, de incertidumbre, de agitamiento, se calmen. Solo hay uno que tiene la potestad de hacerlo y que tome bonanza al mar agitado, tu interior, tus emociones. Solo es la voz del Maestro. Vamos a entrar un poco más profundo. Me acompaña, libro de Salmos capítulo 132, versículo 7 al versículo 9. Salmos capítulo 132, versículo 7 al versículo 9. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu ¿qué? De tu reposo, tú y el arca de tu poder. Pare ahí. ¿En qué lugar reposaba el arca? ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese lugar de reposo? ¿El qué? El Mishkan, pero específicamente el lugar, ¿cómo se llama? Hay 3 lugares. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santo, el lugar de los santos, el lugar santísimo. En el atrio, afuera tú tienes a sacerdotes trabajando y matando animales.
tienes la bulla. Tráigame el cuchillo, hay que despellejar. En el lugar santo tienes a los sacerdotes comiendo y hay actividad. Pero ¿qué tienes en el lugar santísimo? Completa paz, completa quietud. Entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Dónde vas a encontrar a Yahweh? En el silencio interno, en la calma, donde no hay agitación, donde no hay desesperación. Ahí permanece Él. Desde ese mismo lugar fue que Yahweh le dijo, desde esa arca donde está en completa quietud, desde ese mismo lugar es donde Yahweh le dijo a Moisés que le iba a hablar. ¿Desde a dónde? Desde el reposo. Moisés escuchaba la voz desde el reposo, desde el santo de los santos, no en medio del tumulto, no en medio de la bulla, no en medio de las obras, el matar sacrificios. ¿En dónde? En el reposo. El arca de su poder mora en el lugar donde hay completo silencio, donde hay completa quietud, donde nadie está trabajando, donde nadie está orando. Allí el creyente va a empezar a escuchar la voz. Qué curioso. Muchas veces la escritura no solo lo llama el santo de los santos o el lugar Kadosh Kadoshim, que ya vamos a ver cómo es de interesante eso, sino que también lo llama en hebreo el Dibra, de donde viene la palabra en hebreo Dabar, que es palabra. Dibra es donde se da el oráculo, es donde se da la palabra, la orden, en el santo de los santos, en el lugar de reposo. Desde allí se da. Versículo 9 del 132 dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. La escritura habla acerca de Yeshua de Nazaret, que entró una vez y para siempre. Quiere decir que ahora Yeshua está sentado en completo reposo. Ojo con la cámara. Yeshua de Nazaret está sentado en completo reposo. Así que este verso es muy diciendo, ya que nos enseña que el lugar de Jerusalén es un lugar de reposo. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué significa Jerusalén? Los que están acá. ¿Cuál es la etimología de Jerusalén? ¿Sabe que muchos han llegado a la conclusión que se llama ciudad de paz? ¿Por qué? Porque es el lugar del reposo. Jerusalén, la ciudad de paz. Jerusalén es un lugar de reposo, y no solo esto, sino la parte del templo en donde está el arca. Todo es simbólico, ya que dentro del lugar santísimo no había trabajo continuo, sino un estado de reposo. Desde ese reposo es que le hablaría la voz a Moisés, es decir, desde la quietud. Vas a encontrar reposo en Cristo. Vamos a encontrar reposo en Él. Ahora vamos a hablarlo a lo contrario. Yahweh siempre buscó reposo para el hombre. La tierra de Israel, en hebreo menujá, un lugar de descanso, el cual juró en su ira que no entrarían en su reposo a causa de su incredulidad, y lo compartíamos en una enseñanza, y no sé si muchos lo anotaron o lo notaron. ¿Sabe por qué el pueblo no fue, los que caminaron en el desierto 40 años, no fue heredero de la tierra prometida? Porque les faltó ¿qué? Fe. Dice: este es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe por qué no entraron? Porque no tuvieran fe. Para ser heredero del descanso, del menujá, no necesitas tener la ley, necesitas tener ¿qué? Fe. Ya tenían la Torá, pero no tuvieron la fe para entrar. Eso lo explica el libro de Hebreos. Inclusive para entrar en el reposo en el Antiguo Testamento tenían que tener fe, y por causa de la incredulidad dijo: juro que no van a entrar en mi reposo. No era por la ley, se requería fe.
El libro de Hebreos, vamos a ir allá, capítulo 4, versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. No pudieron entrar mediante Shabbat, ni pudieron entrar mediante el Menujá. No pudieron entrar ni en tiempo ni en lugar de reposo. Pero los que han creído han entrado. ¿Y cuál es el misterio? Ya lo vamos a ver. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice de la siguiente manera: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh, y para el estrado de los pies de nuestro Elohim, y había ya preparado todo para edificar. Para ponerlo en contexto, mire lo que significa lo que hizo el rey David, porque a veces lo pasamos si le quiso edificar casa. El arca en Números buscaba reposo para el pueblo. Estaba buscándole un lugar de descanso al pueblo. Pero ahora David es el que dice: yo le voy a construir a él una casa donde él pueda reposar. ¿Cómo es posible que el arca está morando en tiendas y yo vivo en casa de cedro? No, voy a hacerle un lugar de reposo. Y por primera vez vemos a un hombre que se interesa en que Dios repose en un lugar. Elohim está interesado en hacerle un reposo al hombre y en enseñarle a descansar. Pero vemos a un hombre interesado en hacer que Elohim repose. Entonces Yahweh mira ese deseo, y por eso es tan agradable delante de Yahweh, y le dice: tú tienes el deseo de edificarme, pues yo te voy a hacer ahora otra contrapropuesta. Yo te voy a edificar a ti casa. La casa es símbolo ¿de qué? De reposo. Escúcheme muy bien. Cuando Caín peca, y esto lo hemos hablado creo que con mi hermana Sara, ¿sabe cuál es la peor maldición para un hombre? Una de las peores maldiciones, la que se le dio a Caín. Dice: errante serás. ¿Saben en otras palabras qué le dijo? Nunca encontrarás el reposo, el descanso. Por eso es que quien se enoja contra su hermano y es una homicida en su corazón, esa persona nunca va a hallar el reposo, a menos de que decida dejar ese odio y esa raíz de veneno. Nunca va a andar como un nómado, como Israel, pueblo que divaga de corazón. Nómadas. Si ser un nómada significa estar buscando un lugar donde reposar, donde asentarme, significa que el hacer una casa significa ¿qué? Lugar de reposo. ¿Qué le va a construir Yahweh a David? Un lugar de reposo. Sí, pero lo que estoy diciendo es que el tabernáculo es movible. Se podía colocar hoy aquí, mañana lo podemos edificar allá, pero en Jerusalén iba a tener un lugar para siempre. Reposo total. No lo vamos a llevar de un lugar a otro, no, lo vamos a establecer en una casa. Entonces, mire, vamos a mirar esta misma perspectiva en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Y mire lo que va a pasar. Además, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. ¿Sí ve lo que le está diciendo a David? Ahora los voy a plantar a ustedes y nunca más. Miren, hermanos, qué asombroso. Bajo el pacto del Mesías te dice: te voy a dar un reposo donde nunca, Lin, esto es tremendo, nunca te van a mover de ahí. Te voy a plantar y no te va a remover ningún inicuo, ni te van a afligir más. Aleluya, es glorioso. Nunca te van a sacar de mi reposo, nunca.
Por eso dice que estamos bajo mejores promesas. En el Antiguo Testamento Israel siempre los sacaban, ¿o no? ¿Acaso no los llevaban cautivos? Extranjeros. Volvían otra vez, extranjeros. Los sacaban, pero en este dice nunca más los van a sacar. Versículo 11. Desde el día en que los puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que él te hará casa, no solo a Israel, sino a David le iba a hacer un reposo. Escuche. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. ¿Está notando que todo esto del reposo tiene que ver con una figura de padre y con una figura de hijo? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada, escuchen las palabras del pacto que tienen que repercutir con Yahshua. Le voy a firmar casa y su reino para siempre. Cuando le dice le voy a firmar casa, le voy a firmar ¿qué? Reposo. Nadie lo sacará de ahí. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Quiere ver que sí se cumple con Yahshua? Acompáñeme al libro de Isaías capítulo 11, versículo 10, y lo voy a leer en la versión Septuaginta para que vea cómo se traduce, porque donde está morada en realidad está la palabra menuja en hebreo, que se traduce como morada o reposo, por implicación reposo, descanso. Isaías capítulo 11, versículo 10. Y se alzará en aquel día la raíz de Jesé, y el que se levantare, la raíz de Jesé o la raíz de Yishaí, y el que se levantare, y el que se levantare como principal sobre las gentes. En él las gentes esperarán, y será el reposo de él honra. El reposo del Mashiach, el menujá, va a ser honra. Ahí lo traduce como morada. Es la misma palabra, menujá, lugar de descanso, reposo. Y será el reposo de él honra. El Mashiach iba a tener el mismo papel que tenía el Noé. Y aquí quiero empezar a explicarles algo. Y vamos a ver si puedo andar en esto un poquito. Y Padre, dame sabiduría y entendimiento. Escúcheme muy bien. Cuando Adán peca, creo que esto no lo hemos tratado al aire. Cuando Adán peca sucede una cosa. ¿Cuál es la maldición que se le da a Adán? No sé si Lynn se acuerda. ¿Cuál es la maldición que viene por causa de que él pecó? Es correcto, mire, Génesis capítulo 13, versículo 17. Grabe esto en las tablas de su corazón. Génesis capítulo 13, versículo ¿qué? 17. Mire lo que dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Génesis capítulo 3, versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comas de él, maldita será ¿qué? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué va a producir la tierra? Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues en polvo eres y en polvo volverás. Viene una maldición ¿a dónde? A la tierra. Yo les he enseñado, conforme al Espíritu Santo, me ha enseñado también, de que Génesis es un cuento, una parábola, y que ha de entenderse por el Ruach HaKodesh, que hay misterios que están dichos ahí en cada una de estas palabras. Lo que Elohim maldice por causa de la desobediencia de Adán fue la tierra. Ahora usted va a entender cuál fue simbólicamente el pecado de Caín. Libro de Génesis capítulo 4, miren lo que dice. Versículo 3. Dice así, lo voy a leer. Nuestro hermano lo estará colocando en pantalla. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo ¿de qué? Del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh.
Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la de Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿De qué trajo Caín? De lo que estaba, ¿qué? Maldito. Ya se lo había dicho. Vas a comer, sí, pero con sudor. Y te va a producir cardos y espinos. Y así va a ser trabajoso y cargoso. Por el Espíritu Santo, ¿qué le quiere dar a entender? ¿De qué trajo Abel? Un cordero. ¿Qué necesita un cordero? Simplemente ser pastoreado, guiado. Él come del pasto. Vemos simbólicamente representadas la fe y las obras. Adán, es decir, el hombre sin Cristo, solamente puede comer de lo que sus propias fuerzas le pueden dar. Y estoy hablando espiritualmente. Sí, puedes estar en tranquilidad, meditas una cosa, consigue algo otra cosa, pero no vas a ser verdaderamente libre, porque maldita fue la tierra por el pecado. Y lo que trae Caín y simboliza al Espíritu Santo es de lo que está maldito. Trae también de qué, de lo que le costó sudor, de su esfuerzo, de sus obras, de lo que logra hacer, de lo que logra guardar. Pero Abel no. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Que Abel se presenta mediante ¿qué? Mediante la fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, dando testimonio sus ofrendas de que era un hombre ¿qué? Justo. ¿Por qué? Por fe. Caín se presentó mediante su esfuerzo. Y ya va a ver cómo vamos a conectar esto con el reposo. Vamos a seguir en el libro de Génesis porque estamos hablando que el Mesías va a traer reposo. Isaías capítulo 11, versículo 10, versión ¿qué? Huneman, versión Septuaginta. Mire lo que dice ahora en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 5, versículo 29. Acompáñame por favor. Voy a leer desde el versículo 28. Miren lo que dice. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre ¿cómo? Noé. ¿Sabe qué significa Noé en hebreo? Que también viene de ahí la palabra menujá, noaj, descanso, reposo. Diciendo, miren lo que dice ahí. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Noé, este hombre de descanso, que su nombre lleva descanso, dice Lamec, con este va a venir la restauración. Porque nos cuesta, escuche lo que está diciendo los descendientes santos de Adán. Nos cuesta porque nos va a aliviar de nuestras obras, de nuestro trabajo. Recuerda que le dije que todo es simbólico, todo tiene una moraleja espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, este Noaj nos va a liberar de ¿qué? A causa de esas obras. Caín era un hombre del campo, labraba la tierra. ¿Sabe qué es lo mismo que se dice de Esaú? Jacob, un hombre quieto, un hombre de reposo, de tiendas, quieto. Él un hombre del campo, de obras. ¿Saben la parábola del hijo pródigo? ¿Dónde estaba el hijo mayor? En el campo, trabajando lo que cuesta, la obra. Y el otro simplemente recibiendo gracia. ¿Está entendiendo? Dice, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y el Espíritu Santo me da entendimiento y me dice, Daniel, es que con Noé sucede algo. ¿Qué es lo que viene con Noé? ¿Qué trae Noé? En los tiempos de Noé, ¿qué vino? Lluvia. Así que entiende esto, Lin. No solo la venida del hombre será como los hijos de Noé. No solo va a haber mal, sino que también va a haber un periodo de ¿qué? De gracia, de lluvia. Escucha esto. Con Noé desciende la lluvia, en la cual Yahweh promete que no va a volver a destruir a los moradores de la tierra. Para los malos fue perdición, pero para Noé dice la Biblia que fue salvo por agua. Gracia. Léalo en el libro de Pedro. Fue salvo por agua. Lo hablamos en el bautismo.
¿Qué es lo curioso, hermanos míos? Que desde ahí en adelante, que empezó a caer sobre la tierra, ya era más fácil para el hombre cosechar y cultivar, porque la lluvia iba a empezar a hacer crecer. ¿Acaso no está escrito: yo enviaré la lluvia sobre vosotros, mi bendición? Y yo le dije: Señor, pero si entonces es maldición los frutos de la tierra, ¿por qué mandaste a diezmar del fruto de la tierra? Del aceite, del vino, del cereal. Si es maldición, me dijo: porque ya había descendido mi lluvia en los tiempos de Noé. Ya mi bendición había caído sobre la tierra y se cumplió lo que dijo Lamec de su hijo: este nos va a aliviar. Y fue así, porque ahora la lluvia traída desde el cielo iba a ser la que iba a regar la tierra y la iba a hacer producir. ¿Qué pasa si no hay lluvia, hermanos míos? Usted sabe que en la costa, cuando no hay lluvia, para la cosecha. Y en todas partes del mundo no hay lluvia, no hay cosecha. Ahora la tecnología se ha inventado otras formas diferentes de regar los cultivos, pero desplácese 4.000, 5.000 años atrás. Si no hay lluvia, estamos fritos. ¿Puede imaginarse cuánto le costaba al hombre trabajar para poder comer? Pero viene la lluvia y ahora podemos dar de lo recibido de tu mano y traerte lo que tú nos has dado a través de la lluvia. Y de esto te diezmamos, Señor. Noé trajo descanso. De la misma manera, Yeshua de Nazaret era el hombre que iba a traer reposo. Así que lo quiero invitar para que vea este misterio en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 32 y versículo 34. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34. También Juan dio testimonio de él diciendo: recuerda que todos los hombres de la Biblia no son historias apartadas y sin una lógica y sin un cuento que comience y termine. No, todas las historias de estos hombres representan a Cristo. Noé era representación de Cristo. También dijo Juan esto: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció, se quedó, reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Elohim. ¿Cómo lo ve Juan? Dice que ve el Espíritu Santo en forma de paloma, quieta, pasible, y reposa sobre él. Escúcheme acá. ¿Qué estaba diciendo el Espíritu Santo y qué dice con esto el Nuevo Testamento? Elohim Yahweh ha encontrado reposo en un corazón. David edificando reposo, casa para el Elohim de Israel. El Espíritu Santo encontrando reposo en un hombre. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y volvía y se iba? Por eso dice que el Espíritu Santo vino sobre fulano. El Espíritu Santo vino sobre fulano, pero solamente en uno quedó. Y esa bendición usted y yo la tenemos también hoy a través de Cristo. El Espíritu Santo dentro de usted está hallando ¿qué? Reposo. Yo no he encontrado en el Nuevo Testamento que diga que vino sobre el Espíritu, sobre Yeshua. Yo encuentro que dice que se quedó, reposó sobre él. El Espíritu Santo, la presencia del Padre, ha hallado un lugar de descanso, ha hallado un lugar donde reposar y quedarse. Yeshua de Nazaret, el Hijo del Elohim viviente. Con esto entendemos que Yeshua era un hombre reposado, tranquilo, calmado, sereno, quieto, donde el Espíritu podía ¿qué? Reposar. Se encontró en un hombre Lin, no en un tabernáculo ya, sino en un hombre casa para el Espíritu. Por eso dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ha encontrado reposo en ti. Si lo crees o lo vives es algo muy diferente, pero es lo que dice mi Biblia. El lugar de reposo lo encontró en un hombre. ¿Quién? El Mesías. Por eso el Mesías dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Si ve que es Noé,
Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados a causa de la maldición del pecado, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Se acuerdan los frutos del Espíritu Santo que le dije? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando viene este Noé, no solo es descanso ni es el que nos alivia, sino que este Noé permite que descienda la lluvia. Yeshua de Nazaret se va y envía la lluvia, que es símbolo del Espíritu Santo, y la envía a cada corazón, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer. Y ahora podemos llevar su carga, claro, porque es más fácil, porque ahora por el Espíritu Santo usted tiene el poder para poder sujetarse a los mandamientos de Elohim, a la manera de vivir de Elohim. El Espíritu Santo, la humildad y la mansedumbre la pone en nuestros corazones. Libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Libro de Zacarías capítulo 9, versículo número 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cuál es la imagen que tenemos en la cabeza de un salvador? Ponga cuidado a esto. La imagen de un hombre montado en un caballo. En la Biblia el caballo representa la fuerza, el vigor, la guerra, la pelea. Curioso. Vendrá a ti justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Sabe qué representa un asno? La paz. Sobre un pollino, hijo de asna. Esto no es otra cosa que la salvación por medio de la humildad y del reposo, y no por la fuerza ni por la guerra. No es la manera de salvación. Esto también es lo que dice Filipenses, que el verbo se despojó tomando forma de siervo. La fuerza y el amor en el carácter del Mesías es lo que provocó una verdadera salvación. Mirar a aquel que viene sobre un asno, aquel humilde Salvador. Está dicho en los profetas: en quietud y en reposo seréis salvos. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Cómo va a haber un pacto por la cual voy a ser salva? Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Usted puede ser restaurado, pero restaurado el doble, eso no es otra cosa que gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 17. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Nota otra vez la diferencia: el reposo, la fuerza, el caballo, el ímpetu. Por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces también vuestros perseguidores. Cuando intentes colocar la fuerza para salvarte o tus obras, así también de fuerte y así también de veloz será el que te persigue. O aprendes a descansar o aprendes a descansar. Es lo que Él ha establecido. La manera de salvarnos es en quietud, esperando. ¿Qué esperaban los Prushim? ¿Qué esperaban muchos del pueblo? Fuerza. Y Él dice: no será por fuerza, será de una manera distinta, en reposo y en quietud. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ha descansado el Espíritu Santo, la paloma ha hallado el reposo. ¡Wow! Ya no es el arca, es el Espíritu Santo morando en un corazón que ha creído por la fe, y el reposo ha llegado a su corazón. El Espíritu Santo. Hermano Daniel, ¿y por qué es reposo?
Porque el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entrar en el reposo no es otra cosa que creer en la obra hecha por Cristo, una obra que eterna, salvación eterna, justicia eterna. Eso nunca se logró mediante la Torá, mas sí a través de Cristo. Ese es el verdadero reposo. Ha sido justificado eternamente, libre del pecado eternamente, salvación eterna, mediante Cristo, mediante el Noé. A causa de la maldición, la tierra es tu corazón. Tu corazón no iba a producir los frutos, a no ser de que el Espíritu Santo llegara y regara tu tierra y a través de la palabra creciera ¿qué? El fruto de justicia, el fruto de la salvación. Has encontrado, amigo mío, el reposo de Elohim. Has encontrado, amiga mía, el día que creíste por la fe y decidiste venir a los pies del Mesías, el reposo. Así que quiero preguntarte, ¿por qué vives tan angustiado? ¿Por qué vives asustado? ¿Por qué vives enojado? Esta semana los hermanos en la célula les compartíamos el salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me has hecho vivir confiado. ¿No dicen que el Mesías es príncipe de paz? Y decíamos, nosotros le decimos: Yahweh, tú eres mi paz, tú eres mi refugio. ¿Y por qué? Cuando termina de orar y se va a la cama, se va pensando en qué va a hacer mañana, en cómo va a hacer para solucionar ese problema económico, en cómo va a hacer para solucionar esa enfermedad, ese dolor, y se trasnocha y se angustia y se vuelve ansiosa. ¿Acaso no dice: en paz me acostaré? ¿Acaso no dice la palabra que has entrado en el reposo de Cristo? No es por tu fuerza, no es por el poder o los recursos que tenga, es esperando a Yahweh y en su misericordia, es descansando. ¿Cómo lo hago? Acuéstese tranquilo, por más duro que sea el problema. Es difícil, claro que es difícil, a mí me ha pasado, pero toca decirle: Señor, ayúdame, porque yo no puedo hacer nada humanamente, pero tú eres mi reposo y sé que habrá un milagro, no sé cómo, pero confiaré en papá, porque ya he entrado en el reposo, me ha dado reposo, está en control de toda mi situación. Podría acostarme en paz. Usted no va a poder cambiar su situación. Tal vez no pueda cambiar ahora la enfermedad, el problema económico, la angustia que tiene, pero ¿sabe qué sí puede hacer según la Biblia? Gozar de: en paz me acostaré. ¿Sabe que hay hombres que tienen Lamborghini y no se pueden acostar en paz? ¿Sabe que hay hombres que tienen mansiones multimillonarias y no se pueden acostar en paz? Pero aquellos que hemos creído en Cristo hemos venido a un reposo donde usted y yo podemos venir y hacer lo que otros no pueden hacer. ¿Sabe qué es? Irse al lecho confiado y seguro de que papá tendrá la solución y de que está el control, y poder usted ir a reposar en paz. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 4. Practique la palabra: en paz me acostaré. Versículo 5: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, hablando del séptimo día. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día: hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Miren hermanos, si el Shabbat fuera el verdadero reposo, y si el Menujá, que es la tierra de Israel, los que han estudiado un poquito me entienden, si la tierra de Israel fuera el verdadero reposo, ¿dónde los iba a llevar? Y si Josué, porque en el tiempo de Josué los entró a la tierra, Menujá, descanso, y también se guardaba Shabbat, fueran el verdadero reposo, el Salmo no tendría que hablar después de otro día. Tan bonito, ¿la entendiste? Si eso del Shabbat y la tierra fuera el verdadero reposo, ¿por qué el Espíritu Santo habla en el Salmo diciendo: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Quiere decir que aún no se ha entrado al reposo. Pero hoy
Y hoy es hoy. Y mañana, no puedo decir que va a ser hoy, pero mañana será el hoy futuro. Por lo tanto, voy a retroceder al versículo 6. Puesto que falta que algunos entren en él y a aquellos se les anunció primero la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, y está citando el Salmo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Está listo? ¿Quería ver el día de reposo? Hebreos capítulo 4, versículo 9. A ver, pues muestre. Queda un reposo para el pueblo de Elohim. No le quiero dar duro a... Ustedes me entienden. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Hermano Daniel, ¿y cómo entró en su reposo? Ya no lo digo en el verso anterior. Por fe. Porque los que hemos creído hemos entrado en su reposo. ¿Qué necesitas para entrar en el reposo? Fe. ¿En quién? En Cristo. En el Noaj. Yo no sé usted cómo está. Si usted está en Cristo, pero usted todavía no ha reposado en Él y usted tiene preocupaciones, si usted lee la Biblia, memoriza versos, declara versos, pero está más confundido por dentro y tan lleno de temor, usted no ha entrado en el reposo. Tiene una promesa de la cual usted no se ha hecho participante. Está confundido porque está ansioso si se supone que Cristo es su reposo. Tal vez es que no estás entrando por fe. No es un día, no es un lugar, es alguien dentro de mí. Entraré en su reposo cuando cree en Cristo y esté plenamente convencido de que me dio salvación, justificación y liberación eterna. Debe aprender a acostarse en paz y a confiar y a tener la seguridad de que usted está en su reposo. Y si usted tiene esta promesa, hermano, de que ya entró en el reposo, porque el diablo le hace dudar. Si usted ya ha entrado en el reposo, hermano, es como usted tener una casa, escúcheme bien, y estar durmiendo en la calle sin saber dónde va a dormir cuando usted tiene una casa donde llegar. Es ilógico. Dios ha edificado casa a través de Yeshua HaMashiach, y esa casa somos nosotros, donde mora su espíritu de paz, de reposo. Empieza a escuchar la voz del espíritu, que es de confianza, de quietud, de mansedumbre, y comienza a creer a la palabra y a confiar en la palabra de que Yeshua de Nazaret es nuestro reposo. Hemos venido a descansar en Él. Hemos venido literalmente a reposar en Él. La pregunta es: ¿lo creerás? Porque si no crees, dice la Biblia que ellos no entraron. Y si no crees hasta el día de hoy, déjame decirte que tal vez no entres en el reposo. Pero si vienes con un corazón sincero y con un corazón de fe, vas a poder entrar. ¿Qué vas a presentar para con Elohim? ¿Tus obras? ¿O vas a venir con tu fe como Abel? ¿Quieres ser participante del reposo de Elohim? Cuando termina la obra en la cruz, se establece otro día de reposo. ¿Está escuchando el misterio que estamos hablando en esta mañana? Así como cuando Elohim termina en el séptimo yón, acaba sus obras en el yón séptimo y crea el yón de reposo en el yón séptimo, cuando Yeshua viene a trabajar, yo y mi Padre trabajamos y comienza la obra redentora del hombre, muere y es consumado, y ese día nace un día de reposo hoy. Por fe. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Señor, te quiero agradecer. Alguien recibió algo tremendo. Espíritu Santo, yo te ruego que muchos puedan comprender y entender esta palabra, aunque se resistan, Señor. Que el Espíritu Santo
les hable y les ayude a comprender y a entender que después de la obra consumada en la cruz se estableció un día de reposo, el cual no les dio Josué ni les dio Moisés, pero que tú has dado a tu pueblo mediante la fe en Cristo, y que quien ha creído ha reposado de sus obras, así como Elohim de las suyas. Yo te pido, Señor, de que a muchos les ayudes a descansar en ti, a reposar en ti, que puedan creer para salvación y sobre todo para reposo, porque este reposo es salvación de sus miedos, de sus temores, de su depresión, de su tristeza, de su melancolía, de su incertidumbre, de sus problemas físicos, enfermedades, de sus problemas financieros, Señor. Que podamos tener la fe en ti, Señor, la plena certidumbre y confianza de que ya estoy en el reposo. Solo tengo que creerlo por fe. Y entonces viviré quietamente, sosegado y sin temor del mal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y permita que podamos vivir quietos, sosegados y sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Y es un verso que desde niño lo aprendí. Siempre dije, wow, este verso que tiene de misterio, ¿qué hay ahí? Dice la sabiduría: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Señor, ayúdanos a reposar y a no entenderlo aquí en la cabeza, sino aquí en el corazón, y luego creerlo por la fe y confesarlo con nuestros labios, de que hemos venido a reposar en el Mesías Yeshua de Nazaret, que hemos venido, Señor, a reposar en ti, y que ya hemos entrado en tu reposo por este nuevo camino y esta obra nueva que tú has abierto. Te agradecemos, Señor, y pido que a los que están desamparados, con melancolía, muchos que están atados a cadenas, puedan venir y hallar el reposo. Muchos que están divagando en su corazón y no han conocido tus caminos, los puedan conocer y puedan entender todos estos misterios, Señor, que tú nos has hablado en esta tarde. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos en esta hora, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Bendíceles, edifícalos, guarda a nuestros hermanos durante esta semana. Que tu presencia y tu misericordia permanezca con cada uno de nosotros, guiándonos en cada momento, Señor, y que podamos reposar en Cristo. Yahweh lo bendiga grandemente, de una manera especial. Que usted esta semana sea bendecido, sea guardado su entrada, su salida. Que hoy el Señor le ayude a reposar y a renovar su mente. Feliz semana para todos y bienvenidos al reposo de Yahweh nuestro Elohim. Shalom.